Además, Claudio, yo no sé si tú y yo más o menos somos contemporáneos en ese tipo de la, del trabajo social, del trabajo político, de la conciencia ciudadana. Creo que nos forjamos más o menos en las mismas En épocas. los ochentas. Tú como un militante de un partido y yo como un periodista crítico. Porque seamos honestos, en Yucatán la oposición real se llamaba Diario de Yucatán en esa época. ¿Sí? ¿Sí? Esa era la oposición real y yo trabajé muchísimos años en el Diario de Yucatán. Y el Diario de Yucatán tenía, entre las virtudes del periódico en aquellos años, era que no vendía publicidad política. El periódico decía que el gobierno tiene todo el dinero a su disposición para poder avasallar a la oposición comprando toda la producción del periódico. Y el Diario de Yucatán no lo permitía, no lo aceptaba. Aceptaba los boletines de todos, publicaba los boletines de todos, pero no vendía publicidad política. Esas planas y desplegados de los informes con las fotografías y todo el rollo, el Diario de Yucatán, Todas las esquelas. solo las esquelas, sí. Solo las esquelas. Esas sí pasaban porque, bueno, es un tema ahora sí que de sentimiento más que de Así otra es, cosa. así es. Y la realidad es que en esa educación en la que nos obligaban a ser los auditores, como ciudadanos, ser los auditores de los gobiernos, usted no tiene idea las cosas que vimos, las cosas que padecimos. Bueno, amigos nuestros tuvieron órdenes de aprehensión por ser críticos y por ser beligerantes en cuanto Así a es. no permitir que esas cosas pasaran. A mí, dos gobernadores me libraron orden de aprehensión porque di a conocer cómo se robaban los apoyos que le daba Pemex en asfalto y porque desviaban 50 millones de pesos al mes de un solo programa que era de carreteras alimentadoras. Yo nunca supe tener una orden de aprehensión. No lo supe, pues sí No, estaba. pero nos tocó cuidar a un amigo que sí la Sí, tenía. ¿Te efectivamente. acuerdas? Bueno, Pero, entonces, pero retomando el asunto sí, de las propuestas, lo que de ayer fueron el canto de la sirena. claro, porque no tiene la Fueron, mayoría para por eso, hacerlas pero llegar. fue un canto de la sirena, fue de la flauta de Jamelín, fue una, un anuncio de algo que la gente, es un edulcorante para los oídos de muchísima gente, ¿En de qué país muchísima del gente. mundo la gente se jubila con el 100% de su salario? En ninguno. ¿Por qué? Porque Yo para... me declaro ignorante, puede ser que sí. No, no, Claudio, ni en los países más desarrollados. ¿Sabes por qué no? Mm. Porque te tienen que quitar una cuarta o una mitad de tu sueldo y eso tienen que mandarlo a un fideicomiso para que se genere una revolvencia que le permita sostener a lo que tú tienes derecho. Hoy el drama está también A en ver, que como puedo las... estar equivocado, pero el seguro social entiendo que te jubilas y te aumentan un tanto, o el CFE, Debe ser CFE, uno de esos dos lugares. porque además acuérdate que CFE es doble. Sí. Te jubila la CFE y te No, jubila pero el Seguro también Social. a los trabajadores Del Seguro Social. del seguro social. Sí, eran los beneficios que tenía trabajar para el Exacto. gobierno. Acuérdate que era eso. Pero, Pero era un país distinto y claro, con menos claro, gente. pero olvídate del 100%, pues ese es un sueño Guajiro. guajiro, porque finalmente, como tú dices, no lo es. Yo al pensionarme me pagan el 85% por la edad, por salir a los 60 años y 6 meses, Sí, ajá. por la modalidad 40. Ya tuve que estar pagando mi seguro social y el patrón no aportaba nada, obviamente, porque no tenía. Claro. Pero ahí pagas tú asumes Tú todo. asumes todo porque tú eres el que te auto das Exactamente. de alta. Pero definitivamente la propuesta en sí, pues se me tocó participar en la reforma del 97. Sí, me acuerdo. Me Yo fui, acuerdo. Eras yo fui uno diputado de los que federal. votaron a favor de la creación de las AFORES. Sí, me acuerdo. Y lo Perfecto. sostengo en cualquier auditorio y no me da pena decirlo. ¿Por qué? Porque era algo real. Las corridas financieras que se hicieron en ese momento, después de los desfalcos al Seguro Social y las desviaciones de recursos para construir 20,000 cosas menos salud en este país. Se hicieron parques deportivos, compraron aviones,
equipos de fútbol y una serie de tonterías que no servían para nada. Así es. Y no le servían al derechohabiente común y corriente y al trabajador. Pues habían llevado a la quiebra prácticamente al Seguro Social. Y sí. La corrida nos permitía apenas unos cuantos años más antes de declarar en quiebra formal. Esa era, creo que Emilio Gamboa era el director del Seguro Social cuando viene la reforma, o era Genaro Borrego. Uno de los dos, no recuerdo ahorita. Uno de los dos era pero al final de cuentas se decidió, después de largas discusiones, estudios, revisiones, se llegó a la determinación de que ya no era sostenible y había que proceder a crear estas figuras que ya habían sido puestas en práctica en otros países, particularmente en Chile, y que se llamaban afores. Al final de cuentas, hacer o generar o marcar ya una mayoría de edad al trabajador para que se hiciera cargo de sus propias, de su propio ahorro futuro, claro, que le permitiera retirarse con tranquilidad del futuro, con su propio ahorro, con el ahorro, claro, generado por él, con las aportaciones, más las aportaciones de el patrón y el Estado. Sí, así es. En el caso del Seguro Social, por ser tripartita. En el caso del ISSSTE, del gobierno, que es el patrón al mismo tiempo, y del trabajador. Pero el objetivo final era que tuviera una pensión digna. Difícilmente ibas a obtener una pensión con un salario tan disfrazado en el sentido de que ganabas 100 pesos y pagabas impuestos sobre los 100 pesos. Claro. Y no pagabas impuestos sobre los sobresueldos. Ok. Entonces, lo que te generaba, que si los vales de despensa, y todo lo que se acumulaba por encima de los 100 pesos. Pero al final de cuentas, tu salario real y tu ahorro estaba basado en el sueldo base, que eran los 100 pesos. Así es. Por favor, ¿cómo te vas a retirar con todo tu sueldo? Por eso pues, existen ese tipo de prerrogativas. Desequilibrios igual. Es un desequilibrio total. O sea, si se hubiera compactado el salario, como también fue nuestra idea en su momento, y todo estuviera integrado y a partir de allá se pagaran los impuestos correspondientes, obviamente tenías para salir tal vez con una pensión cercana al 100%. Claro. Pero no de esa manera. Pero es que ese dinero tiene que venir de alguna parte. Tienes que haberlo ahorrado. Por eso, y en este país, al día de hoy, lo único que no tiene el gobierno en sí es un ahorro. ¿Por qué? Porque ya se consumieron todos los fideicomisos que servían para... y solo le faltan los de la INAI, de todos los órganos autónomos, y le faltan las afores. Porque esos recursos de las afores necesariamente tendrían que entrar a esa gran bolsa, claro, para pagarlos del 100%, pero no rentarían lo suficiente para pagar largos años a eso, sino que esto se iría muy rápido y tendría que estarse generando mucho más. Y los únicos fideicomisos que crecen son los del ejército. Esos sí. Esos son los únicos que crecen. No lo pierdan de vista porque es una realidad. Los únicos que no les han tocado nada son precisamente les han entregado 28 actividades que estaban destinadas actualmente, originalmente a los particulares. Ahí sí hay fideicomiso para que el Tren Maya funcione durante determinados años, para que Dos Bocas reciba mantenimiento, para que cada una de Mexicana de Aviación esté volando. Ahí sí se les permite crear fideicomisos para aguantar los altibajos del futuro y los compromisos futuros de los gobiernos para seguir incrementándolos. El escándalo de la semana pasada, digo, la verdad es que enero ha sido un mes muy malo para el presidente. Muy, muy malo. Yo cuando le ha ido muy mal al presidente, también le va muy mal a México, ¿no? Le va peor al país. Desgraciadamente así es. Y usted habrá leído que la Deutsche Welle de Alemania, no recuerdo si el New York Times en Estados Unidos, y una plataforma que practica un periodismo muy, muy independiente, muy prestigiado además, un personaje que
ha ganado 2 premios Pulitzer por las investigaciones impecables que ha hecho, acusan al presidente con los mismos elementos que acusaron a García Luna y que tienen preso a García Luna. Testigos protegidos, delincuentes que confiesan, delincuentes que hablan y que narran historias. Si esas historias sirvieron para tener en la cárcel a García Luna y para haberlo condenado, que todavía no lo han condenado, porque van a volver a abrir el juicio porque le van a aceptar nuevos elementos de presunción de inocencia a García Luna. Si esos mismos elementos sirvieron para eso, ¿no?, con García Luna, porque esos mismos elementos no van a servir para señalar al presidente de la República. Y si con esos elementos vemos todo lo que ha sido el peregrinar de García Luna, ¿en qué momento va a tocarle ese peregrinar a Andrés Manuel López Obrador? Cuando termine, no corras, cuando termine. No. Y hay una parte que me llama la atención que dice que esa investigación se frenó hace 8 años. Con Obama. ¿Sí? Con Obama todavía. Se frena con Obama. El tema no es que nosotros sepamos o querramos que Andrés Manuel haya recibido el dinero del narco. Ese no es el tema. El tema aquí es lo que vemos todos los días. No persiguen a los narcotraficantes. Donde llega a gobernar Morena, empieza una escalada de violencia. Campeche era el segundo lugar, el primer lugar se competía con Yucatán en temas de seguridad. Hoy Campeche está en el lugar 10. Ahí acaban de matar a un subsecretario de gobierno en Campeche, lo mataron en Ciudad del Carmen en la puerta de su casa. Acaban de matar a un personaje que se dedicaba al arroz y que había sido invitado por Laida Sansores a su despacho y lo habían nombrado gobernador por un día, lo mataron en la puerta de su casa. Ahí acaban de encontrar un vehículo completamente quemado con una persona ejecutada dentro del vehículo. Y la verdad es que en Campeche, el fin de semana, la señora Sansores y su fiscal se pasaron explicando de las diferencias entre las ráfagas y las balaceras a los disparos amistosos. Ah, bueno. Perdón. Sí. Entonces no es posible que no atemos cabos. A ver, ¿quién gobierna Guerrero? Bueno, no lo gobierna nadie, lo gobierna el narco. ¿Estamos de acuerdo? Pero desde Guerrero y Veracruz hasta Yucatán, hasta Quintana Roo, el único estado que es un ejemplo nacional en incidencia delictiva es Yucatán. No, de Yucatán hasta La Paz. Hasta La Paz. El 84% del territorio nacional está invadido. Y yo me atrevo, perdóneme, yo no tengo ningún elemento para decirlo más que lo que leo, de que en el 100% hay presencia del narco. En el 100% venden. Aquí en Yucatán, ¿usted cree que no venden? No hay gente que venda droga. Bueno, de vender. Hay la gente. Lo que pasa es que no lo hacen abiertamente porque saben que los van a meter a la cárcel, que van a tener una consecuencia. Porque el crimen no desaparece. No desaparece jamás, como la prostitución no ha desaparecido. Y la conocemos desde 400 años antes de Cristo, ¿no? ¿El opio desde cuándo se come? desde antes que inventaran los chinos de la pólvora. No, eso no desaparece. La obligación del Estado es controlarlo y meterlo en cintura. Por cuestiones de salud pública. Exacto. Entonces, Simple aquí lo que estamos es en una isla de seguridad. No se equivoque. Vamos a un corte.